cuando entendemos que el cáncer en realidad es un mensaje de mi cuerpo, ¿no? Que está fabricando más células porque ese órgano tiene que funcionar. Vamos a ver por qué mi cuerpo necesita tener mucha azúcar en sangre y dependiendo del nivel de estrés van a ser los distintos tipos de diabetes. Y para que eso surja, tiene que existir 4 criterios. Shock emocional, vivido en soledad, eso quiere decir que la emoción lo experimenta la persona. Por más que sepan el hecho, la emoción es vivida solo solo por la persona. Que no tenga solución aparente en ese momento, aunque la solución sí esté, pero en ese momento no veo solución, y que marque como un antes y un después, que a eso se le da como un carácter traumático. Si se reúnen estos 4 criterios y no lo puedo resolver psicológicamente, mi biología lo va a resolver biológicamente. En algunas personas la causa puede venir de la parte espiritual, de sus vidas pasadas, o la combinación de cualquiera de los niveles de influencia, o incluso que esté débil, que no hay un equilibrio apropiado en los soportes básicos de la vida. ¿Por qué no podemos bajar de peso tan fácilmente? ¿Por qué hay personas que comen lo que sea y no engordan? Y hay personas, que yo me incluyo, que comemos y pues absorbemos todo esto. Muy bien, sí, lo retenemos. Las grasas también forman parte de una funcionalidad muy específica en nuestra biología y lo podemos ver en todo el reino animal. Las grasas, como una de las funciones principales, es la de proteger. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy un nuevo episodio con un invitado muy especial, con Santiago Godoy. Santiago Godoy, aparte de haber estudiado ya desde hace algunos años registros akáshicos, Reiki, programación neurolingüística, PNL, pero ahora creo que lo que más ocupa a Santiago hoy en día se formó con la biodescodificación, que creo que es lo que más ocupa y que actualmente es acompañante y formador de esta metodología. Santiago, bienvenido a este espacio, tu espacio. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, platícanos un poquito más de ti, por favor. Hola, Christopher, muchas gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, un placer para mí estar acá y compartir un poquito de esta herramienta que a mí me sirvió mucho en mi vida y ojalá le pueda servir también a otras personas, ya sea con esta pequeña entrevista o como aquellas personas que se interesen un poco más y quieran profundizar en la biodescodificación. Bueno, como contabas recién, anduve un poquito por distintas terapias alternativas, o como así se las nombran. Para mí hoy las puedo nombrar como terapias complementarias. Ninguna tiene que excluir a la otra, sino que se pueden utilizar varias de estas terapias y complementar, ¿no? Dentro de lo que comentaba, sí, hice registros, Reiki, hice PNL, coaching, anduve por chamanismo, también incursioné en medicina china, y otras técnicas más que fui incursionando, leyendo e investigando, hasta llegar a la biodescodificación, que para mí reunió el conjunto de todo lo que venía estudiando previamente. Ahí pude entender esta conexión que existe entre nuestro sistema de pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, que no se pueden separar. Ok, Santiago. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es la biodescodificación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la podemos ocupar en nuestro día a día? He estado investigando un poquito también de este tema. Sé que se pueden tratar no solamente temas de salud, sino también temas de relaciones, el tema económico, la conexión con la energía del dinero, y que creo que estás de acuerdo con esto, pero siento que todo tiene una causa, una raíz de eso que nos puede estar pasando en el día a día, ¿no? ¿Qué es realmente la biodescodificación? Bueno, creo que la palabra ya nos ayuda mucho a identificarla, ¿no? Bio, hablando de algo que tiene vida, descodificación, encontrar un código o cambiar ese código. Cuando uno quiere descodificar algo, es encontrar ese código que está por detrás. Y como bien lo decías, siempre nos concentramos en el síntoma, pero sin saber la causa que lo originó. La biodescodificación trata de abordar la causa, es encontrar el origen y no tanto el síntoma. Podríamos decir que si vemos una mancha de humedad en nuestra pared, por más que pintemos la pared de verde, de rojo, le saquemos el revoque, volvamos a revocarla, si no encontramos el lugar por donde entra la humedad o donde entra el agua,
el conflicto sigue estando. Lo mejor lo solucionamos momentáneamente, que para lo que es la biodescodificación sería curar. Pero para sanar tenemos que irnos a la causa. Y el sanar sí ya es algo que involucra pura y exclusivamente a la persona y que, como decimos, sanar no lo puede hacer otro por vos, lo tenés que hacer vos mismo. Ok, estoy muy de acuerdo con esto. Te platico un poco lo que yo hago, lo que yo aplico. Hacemos método Yuen y estoy totalmente de acuerdo de llegar a la causa de los síntomas. De hecho, decimos que una enfermedad es una etiqueta que le ponen a un conjunto de síntomas y nosotros nos enfocamos en ir eliminando esos síntomas. Curiosamente, cuando vamos eliminando esos síntomas, empiezan a cambiar los diagnósticos. Sabemos que cualquier diagnóstico nos puede llegar a debilitar incluso más que los propios síntomas, ¿no? Sí, nosotros lo vemos dentro de la formación en descodificación biológica. Ese es un módulo que vemos lo que se denomina el conflicto de diagnóstico. El conflicto de diagnóstico está muy referido a aquello que el médico nos dice sobre nuestra adaptación o enfermedad. Nosotros le decimos adaptación, no le decimos enfermedad porque ya tiene la enfermedad como un título o una connotación negativa. Negativa, claro. Cuando uno le dice adaptación, ya tiene un tinte distinto. Entonces nosotros le decimos adaptación, que estamos en realidad adaptados a una situación. Ese conflicto de diagnóstico nos lo puede dar el médico, nos lo puede dar el reikista, nos lo puede dar la astróloga, o podemos buscar en internet, y en internet nos va a decir que esta enfermedad lleva a las personas a un 80% a no caminar, por ejemplo, o a sufrir dolores, y ahí entramos en un shock que nos levanta el nivel de estrés, y que el estrés para la biodescodificación, para la biología o para el universo es pérdida de energía. Cuando perdemos energía vital, ahí es cuando, lógicamente, no estamos ayudando el proceso. Y desde la biodescodificación, aparte de la parte emocional, de las emociones que hay detrás de cada enfermedad o dolor o problemas de relaciones o económicos, ¿qué otros niveles de influencia toman en cuenta? Yo creo, Christopher, como decíamos al principio, como somos este conjunto de estas tres partes, ¿no? Nuestro sistema de creencias, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico, la biodescodificación aborda las tres áreas. Estas tres áreas son sumamente importantes para nuestra vida. Si uno puede entender que somos este conjunto de sistemas de pensamiento, lo cual nos potencian o nos limitan y nos bloquean, que somos un conjunto de emociones o un abanico de emociones en el cual tenemos que saber reconocerlas para poder gestionarlas, y que somos un cuerpo físico que también tiene que cuidarse y entenderse, la biodescodificación podríamos decir que abarca estas tres partes. Las tres partes o estas tres unidades. ¿Qué creo yo? O por lo menos te comento mi historia, como yo era antes del 2015. Yo era una persona que, lejos de todo esto, pensaba que todo lo que era biodescodificación, reiki, chamanismo, registros akáshicos, medicina china, era como cosas que no me cerraban mucho, pero no me cerraban porque yo estaba en este plano solamente mental, no estaba conectado con mis emociones y con mi cuerpo. Y claramente que en mi vida se manifestaba esto. Cuando yo empecé a investigar, empecé a estudiar y empecé a necesitar estas metodologías, me di cuenta que la mejor forma de abordar algo es abordarlo en su totalidad. No abordarlo solamente con un área, abordarlo desde las tres áreas. Y si lo abordo desde las tres áreas, como recién lo comentabas, el resultado hace que cambie el diagnóstico. Porque siempre lo que nos va a proponer un conflicto, que para nosotros un conflicto es algo a resolver, no le damos tampoco una tonalidad negativa. Cuando yo digo tengo un conflicto, es algo a resolver, no es algo negativo. Si yo puedo abordar el conflicto de estas tres áreas, el resultado es mucho más productivo. Tenemos que tomar en cuenta todo. Nosotros desde este enfoque de Yuen tomamos en cuenta 6 niveles de influencia, tanto el nivel físico, que es nuestro cuerpo, la parte emocional, la parte psicológica. A nivel emocional también vemos este nivel, y el nivel psíquico y el espiritual. También nos vamos un poquito en la parte espiritual a hablar de vidas pasadas, de karmas, de múltiples personalidades, de ataduras espirituales, y efectivamente para poder dar con la causa, con la fuente, con la razón, con la raíz de cualquier conflicto que podamos tener, tenemos que
de alguna manera tomar en cuenta todos estos niveles de influencia. Y también nos enfocamos, nos apoyamos mucho para fortalecer 6 soportes básicos de la vida, que creo que en la biodescodificación también lo hacen así, que es nuestra salud, nuestra forma física, nuestras relaciones, nuestra conexión con la energía del dinero, el propósito de vida y el tiempo. Santiago, me gustaría, si estás de acuerdo, que enfocáramos este episodio y más adelante podemos hacer algún otro episodio, pero me gustaría que en este episodio habláramos de la emoción o de las creencias que hay detrás de cada enfermedad, por lo menos de las enfermedades que hoy en día son más comunes, ¿te parece? Perfecto. Ok, bueno, a ver vamos. Los temas más recurrentes, ¿no? Hoy en día, las enfermedades más, pues que de alguna manera están afectando a las personas hoy en día, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, el tema del corazón. Mucha gente que es una de las mayores causas, ¿no?, de muerte hoy en día. Pero podemos empezar, por ejemplo, con el tema de la diabetes. ¿Qué emoción o creencia o evento o experiencia podemos tener para llegar a ese punto? Sí, cómo no. Creo que es bueno saber y entender que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Esa función específica está solucionando un conflicto, se podría decir. Y esto es lo que nos ha dado durante milenios y milenios la evolución del hombre. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando con mi boca, mis cuerdas vocales, mi lengua, y todos son órganos que están diseñados para que yo pueda comunicar. Yo no estoy comunicando ahora con mi vesícula biliar, por ejemplo, ni estoy comunicando con mi oído estoy escuchando. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo todo tiene una razón de ser y tiene todo un propósito. Por ende, si alguna parte de nuestro cuerpo se modifica, se adapta, como decimos nosotros, es porque tiene una función específica para resolver algo específico que fue generado por una emoción y una creencia en algunos casos. Y desde mi experiencia yo podría decir que en un 10% de los casos por algo real, como por ejemplo, me expuse al sol y mi piel se adaptó, me caí de una escalera y me fracturé un pie, entonces sería algo real. Pero no deja también en lo real influenciar sobre cómo me voy a sentir y sobre mi cabeza pensando las cantidades de cosas que tengo que hacer si me caí de una escalera. Entonces, cuando hablamos de la diabetes, vamos a ver cuáles son los órganos que están influenciados o cuáles son las sustancias en este caso, ¿no? Tener mayor glucosa en sangre tiene una función, tiene un propósito. Y para eso tenemos que entender un poco, sí, la parte biológica de nuestro cuerpo. Porque el azúcar en sangre tiene una función. El azúcar en sangre, en combinación con el cortisol, la noradrenalina o las hormonas del estrés, fabrican la energía que tiene nuestro cuerpo. La insulina, por ejemplo, es lo que toma la molécula de azúcar y la lleva a almacenarse en los órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito tener mucho azúcar en sangre, vamos a ver por qué mi cuerpo necesita tener mucha azúcar en sangre y dependiendo del nivel de estrés van a ser los distintos tipos de diabetes. O sea, no es que es un capricho de mi páncreas no fabricar insulina, sino que hay un motivo por el cual todo el tiempo tengo que tener azúcar en sangre. Como una de las emociones principales, las personas que tienen diabetes tienen una fuerte resistencia a la división de la familia. Si vemos dentro de la etimología de la palabra, diabetes significa día, separación, vete, familia, en la cual la persona tiene como un shock emocional y se resiste a que se separe la familia o se haya separado la familia. Tienen problemas muy fuertes familiares. En algunos casos de su línea de tiempo y en otros casos, que también lo vemos en descodificación biológica, de una línea de tiempo transgeneracional, en donde esos conflictos fueron heredados también de sus padres y de sus abuelos. La emoción principal es la resistencia, la repugnancia ante la división familiar. Y estar siempre con azúcar en sangre para estar preparado para luchar. Es como que al tener azúcar en sangre yo estoy preparado para defender y proteger a mi familia y luchar.
pero no lo hago. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo azúcar en sangre, cuando suelte cortisol y no adrenalina, eso va a ser inmediato. Y no lo tiene que sacar de mis músculos o de mi hígado, por ejemplo. De esta forma, la función de la diabetes al tener azúcar en sangre es que esté listo para luchar, aunque no lo haga. Esto sería como tener a todos los soldados en las calles preparados ante cualquier ataque que surja. Desde mi experiencia, porque creo que es lo único que vale en esto, desde los casos que he atendido y las personas que han reducido sus niveles de azúcar y en algunos casos hasta han dejado de tomar sus medicamentos, en todos los casos siempre ha habido como un shock muy emocional ante una división familiar o ante la sensación de que la familia se iba a dividir, que después cuando lo empezaron a experimentar en su propia familia, eso es un shock emocional muy grande. Y para que eso surja, tiene que existir 4 criterios. Shock emocional, vivido en soledad, eso quiere decir que la emoción lo experimenta la persona. Por más que sepan el hecho, la emoción es vivida solo por la persona. Que no tenga solución aparente en ese momento, aunque la solución sí esté, pero en ese momento no veo solución, y que marque como un antes y un después, que a eso se le da como un carácter traumático. Si se reúnen estos 4 criterios y no lo puedo resolver psicológicamente, mi biología lo va a resolver biológicamente. Como para resumir, porque mezclamos un poquito para que se pueda entender, desde la parte biológica, desde la parte emocional, sentimiento de ruptura, separación de familia, es la emoción que está presente. Por lo general, en algunos programas, la familia se separó y se acabó la dulzura también en la familia. Empezaron las peleas, las discusiones, los maltratos. Entonces, como que esa familia se rompió y ya no fue lo mismo de antes. Ok, Santiago. A ver, 2 preguntas antes de seguir con otras enfermedades. La primera, ¿es la misma causa desde la biodescodificación? ¿Es la misma causa para todas las personas que tienen diabetes? O sea, ¿es la misma emoción? ¿Es la misma experiencia? Esa es la particularidad. En sí, desde mi experiencia, la emoción suele ser la misma. La forma en que la persona lo interpreta es dependiendo de los 7.000 billones de personas que están en el mundo. Y eso es lo particular de tener una formación en biodescodificación, ¿no? Porque al diccionario de biodescodificación cualquiera puede acceder y va a ver cuáles son los conflictos emocionales. Pero cuando uno lo lee, a lo mejor no le resuena, porque ahí está la sutileza del ser humano de cómo vive una experiencia. Te comento un caso de los más comunes, ¿no? La forma en que el ser humano interpreta, por ejemplo, un hijo es totalmente distinto a cómo lo interpreta un animal. Para un animal, su hijo, su cachorro, va a ser su hijo, su cachorro real. Para el ser humano, su hijo puede ser una mascota, puede ser un libro, puede ser una empresa. Y como la biología no identifica eso, solamente entiende la emoción, responde de la misma forma. Ahí es donde está la sutileza y creo yo que por más que avance la ciencia, esto no lo va a poder hacer nunca una computadora ni una inteligencia artificial, porque para eso hay que tener la capacidad de empatizar con una persona, poder comprenderla, ponerse en su lugar, para poder ver cómo esa persona interpretó ese hecho. Ok, Santiago. Y a ver, y desde la biodescodificación, ¿cuál es el proceso o cómo funciona para ir eliminando esos síntomas y que vayan cambiando los diagnósticos? O sea, ya sabemos cuál es la emoción. Ahora, ¿cuál es el proceso para tener mejoría? Muy bien. La descodificación, y creo que cualquier otra metodología hace exactamente lo mismo, lo que propone la persona es que genere un cambio. O sea, que se desconecte de la emoción, ¿no? Y ahí es donde vamos a hacer referencia, siempre utilizo este ejemplo que a mí me sirvió mucho. Vamos a suponer que la emoción es mi puño, y aparecen creencias que toman a esta emoción y la anclan en mi cuerpo. Y como está anclada en mi cuerpo, esta emoción, que la emoción significa energía en movimiento,
va a generar un movimiento para que mi cuerpo se adapte. Ok. En una sesión de biodescodificación identificamos cuál es la emoción, la persona hace conciencia de este proceso y empezamos a eliminar esas creencias para que la emoción deje de tener ese anclaje en el cuerpo y se pueda liberar. Y la persona puede entender que en realidad ese hecho que pasó, lo vivió y no tiene por qué a lo mejor volver a pasar. Que ahí es donde el ser humano, con su capacidad de imaginar, crea cosas en donde no las hay. Un estudio muy importante de esto es el de Bruce Lipton, la biología de las creencias, cómo nos explica que en base a nuestras creencias nuestra biología se adapta. Fíjate que cuando hablas de creencias, creemos con la mente y ahí ya estás hablando de debilidades que vienen a nivel mental y luego la parte emocional, ¿no? Como que es un conjunto de todos estos niveles para poder para que las personas empecemos a empezar a experimentar mejoría desde la metodología que aplicamos nosotros. Cuando identificamos la raíz de cualquier conflicto, ahí automáticamente la persona empieza a mejorar. Supongo que es algo similar a lo que haces, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que calculo que será igual que como trabajan ustedes, ¿no? Pero es necesario que la persona en esta metodología se sienta capaz y tenga conocimiento que puede revertir su proceso. Entonces, en estas metodologías, lo que tratamos de hacer es que la persona se empodere y se dé cuenta que así como creó una adaptación a una enfermedad, también la puede volver a su punto de equilibrio. Totalmente de acuerdo. Ahí es donde creo que en este último tiempo hemos tomado conciencia de este proceso, cuando antes depositábamos toda esta sanación o curación en el monje, en el sanador, en el chamán, en el médico, depositábamos en el resto. Ahora nos damos cuenta que con ayuda del resto, el médico, el cura, el chamán, el que sana es uno mismo. Por eso también hay muchos que suelen decir, bueno, pero la biodescodificación, si es tan buena, tendría que curar todo. No, porque en realidad nosotros no sanamos a nadie, no sanamos a nadie. Lo mismo le comparto a esta comunidad que en mi caso les digo, yo no soy curandero, no soy sanador y les digo que las personas no necesitan ser curadas. Lo que necesitan es la información correcta y su cuerpo va a hacer todo lo demás, ¿no? Su cuerpo va a hacer lo que sea necesario para resolver ese tema. Santiago, a ver, pasando a ya que has explicado esto, me gustaría pasar al tema del cáncer, que desgraciadamente es una enfermedad, ¿no? Pues que se ha puesto muy de moda, ¿no? Y que hay muchas muertes por este tema y que ha afectado a gran parte de la población. Tal cual. ¿Cuál sería la emoción o la creencia de este diagnóstico? Fíjate que comenzando con esa oración, ya vemos que el cáncer ya tiene su fama. Ya tiene una fama. Porque desgraciadamente esta enfermedad bueno, también te podría decir que desgraciadamente muere el 8% de la población mundial por desnutrición y hambre. Y esos números tampoco los vemos como tan de moda, ¿no? Entonces, estas creencias que también son conformadas por la información que vamos teniendo, nos llevan a que cuando a alguien le dicen, tenés cáncer, shock emocional. Ese shock emocional lo único que hace es impedir el proceso de homeostasis que tiene nuestro cuerpo, que por algo generó ese cáncer, ese tumor o esa mitosis celular, porque son células de nuestro propio cuerpo, no son células locas, anárquicas, tienen una función en sí particular, solamente que nosotros no las entendemos, porque en el proceso que las descubrimos muchas veces es el proceso donde ya está volviendo a la homeostasis, en algunos casos. Eso se ve siempre en el particular, ¿no? Que todo esto se tome como una información general, todo se ve en el particular. Y de esta forma, cualquier síntoma se puede agravar en su proceso. Hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, que para mí es sumamente importante. Nuestra biología ante el estrés no repara, frena todos los procesos de reparación y coloca toda la energía en sobrevivir. Esto es como si me estuviera corriendo un león por la sabana y yo quiero pararme a atar los cordones o a maquillarme. Imposible. Toda mi energía va a estar puesta
en correr, ni siquiera va a estar puesta en digerir comida, ni en reparar músculos, nada, va a estar toda abocada a correr, huir y salir de ese lugar. Ahora, el león sí es real. El diagnóstico es una creencia humana, que esto no pasa en los animales. Creo que ahí volvemos a coincidir en esto, ya me dirás. Para empezar cualquier proceso, ya sea que si recibimos algún diagnóstico, para nosotros lo más importante es poder estar en un estado de neutralidad donde no nos afecte, ¿no? Hace rato que hablabas de las creencias, si hablamos de cáncer, pues la mayoría de las personas creen que el cáncer es una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad bastante seria. Y la creencia del colectivo humano, si nosotros conectamos con esa creencia, por supuesto que nos va a afectar y nos va a debilitar. Por eso la importancia de primero lograr estar en un estado de neutralidad, de calma, donde no nos afecte tanto ese diagnóstico. Y de ahí partimos, porque eso es lo que nos va a, de alguna manera, apoyar a poder tener la intuición que necesitamos para dar con la raíz de ese conflicto, de ese problema. Exactamente, compartimos en su totalidad. Te comento algo que a mí fue, creo que una de las cosas que más me dio la descodificación, de que agradezco rotundamente cada día, es yo ya le perdí el miedo de la enfermedad. Yo hoy ya entendí que la enfermedad solamente me está informando y me está comunicando algo que yo no me estoy dando cuenta. Entonces yo ya no tengo problema, y bueno, esto suele pasar a la mayoría de las personas que hacen la formación, porque ya entendemos el cuerpo, ya entendemos las emociones y ya entendemos la mente. Entonces, ante un diagnóstico, uno hace una pequeña repasada de lo que vivió previamente, que juntó estos 4 criterios, ¿no? Y yo ya entiendo que, claro, ahora entiendo por qué me dio una gripe, una gastritis, una colitis, una diarrea, un cáncer. En mi caso te comento, yo me he curado de gastroenteritis y de pitiriasis versicolor, que son una enfermedad en la piel, sin ningún tipo de medicamentos, porque los medicamentos que me daban no me daban solución, solamente me bajaban el síntoma. Yo pude entender la causa, trabajar la causa que me llevó un tiempo y de esa forma cambiar la emoción. Entonces cada vez que ocurría un hecho, yo ya no me conectaba con la misma emoción. Por ende, trabajé la causa. No hizo falta que el síntoma se resolviera, porque el síntoma disminuyó y desapareció. Ok. ¿Y cuál sería la emoción o la creencia más común con el tema del cáncer? Yo creo que la creencia más común es la muerte, es que el cáncer mata. Okay. Y cuando entendemos que el cáncer en realidad es un mensaje de mi cuerpo, ¿no? Que está fabricando más células porque ese órgano tiene que funcionar en una medida mucho mayor, porque vamos a ver que los cánceres es una mitosis celular del mismo tejido, aunque en algunos casos también se dice que son de tejidos que no son del tumor, y ahí se transforma en un cáncer maligno. En realidad nosotros vemos que existen 2 procesos, el proceso de la fase activa y de la fase de reparación. En la mayoría de los casos, el síntoma, el dolor o la manifestación va a aparecer en la fase de reparación. Entonces, en esa fase de reparación, claramente que las células que en un momento fueron funcionales y tenían una información genética parecida al tejido que fue afectado, después se modifican, porque ya no forman parte de ese tejido, entonces se tienen que eliminar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encontramos el tumor, o cuando encontramos el carcinoma, o cuando encontramos lo que nuestro cuerpo está manifestando, tenemos que ver en qué estadio está. No en el estadio tradicional de la medicina, sino en el proceso biológico. Si está haciendo masa o está reduciendo. Si está bloqueando o desbloqueando. Son terminologías que por ahí se utilizan un poco más en la biodescodificación. Pero si yo entiendo que, por ejemplo, mi hígado en sus células tiene la capacidad de almacenar reservas y nutrientes, por ende se encarga de todos los conflictos que tengan que ver con carencia, y yo tengo un cáncer en el hígado, eso quiere decir que mi hígado se tuvo que agrandar para que esas células puedan guardar mayores nutrientes, porque la emoción que yo experimenté fue de carencia. La biología, la única carencia que entiende es la carencia alimenticia. Por ende, ahí es donde va a tratar de juntar nutrientes. Claro que para esto se necesita que el estrés
supere lo psicológico y pase a lo biológico. Este es el estudio del Dr. Hammer, un médico alemán, el quien descubre las 5 leyes biológicas y de lo cual después nace la biodescodificación. Le encuentra la conexión y la explicación científica de cómo las neuronas que comandan el hígado sufren un shock en el cual se adaptan estas células guialas, generando este foco de Hammer que afecta, entre comillas, o que manda una señal al hígado para resolver un conflicto. Entonces, con una tomografía computarizada sin líquido de contraste, esto se puede demostrar. Que si la persona tiene una afección en algún órgano, buscamos en su capa embrionaria en el cerebro, buscamos el foco que comanda esa área y vemos que existe una conexión. Te voy preguntando como que ciertos diagnósticos, enfermedades, en alguna ocasión alguno de mis alumnos me mandó incluso un libro que es como un diccionario que viene hasta en orden alfabético y que te dice que desde el dolor del pie izquierdo, la rodilla, el hígado, los riñones, siempre hay una emoción detrás de esto, ¿no? Y por eso es que te hago estas preguntas. Si tú me hicieras la misma pregunta para acá, te diría que todas las personas tienen debilidades diferentes. En algunas personas puede ser la parte emocional, en algunas personas la causa puede venir de la parte espiritual, de sus vidas pasadas, o la combinación de cualquiera de los niveles de influencia, o incluso que esté débil, que no hay un equilibrio apropiado en los soportes básicos de la vida. Hay gente que le da mayor importancia a la salud, ¿no? Y los ves diciendo, pues teniendo salud lo demás como sea, ¿no? O la gente que le da demasiada importancia a la parte del dinero y también le ponen tanta importancia a esa parte que si no hay un equilibrio tanto en tu salud, en tus relaciones y en todos los soportes, va a llegarte a afectar en algún punto. Es igual de importante tener una buena salud, pero es igual de importante tener buenas relaciones y tener una buena economía, porque cuando no tenemos una buena economía, eso nos va a generar un montón de emociones y ese exceso de emociones nos puede llegar a afectar en algún momento nuestra salud. Sin duda, sin duda. Yo creo, Christopher, con esto que me estás comentando vos, primero compartiendo un poco lo de las vidas pasadas, yo creo que somos un ser de vibración en distintos niveles, que es tangible para que podamos estar haciendo esta entrevista, pero yo me considero energía en su totalidad. Mi sistema de pensamiento, mis emociones y mi cuerpo son energías en distintas vibraciones, pero son energías. Y cuando yo hablo de salud, hablo de la salud que incluye las energías. Para mí salud es estar en un estado vibratorio que atrae todo lo que vibra conmigo. Por ende también, si yo hablo de salud, tengo que hablar que la salud, por lo menos desde mi concepto, es paz mental, tranquilidad emocional y por consecuencia salud física. Si yo tengo una mente súper académica pero no gestiono mis emociones y no cuido mi cuerpo, desequilibrio. Si yo voy al gimnasio todo el tiempo y hago actividad física, me alimento bien, pero no cuido mis emociones y mis pensamientos son constantemente negativos y se va a manifestar en mi cuerpo. Entonces, como decíamos antes, en estas 3 unidades, cuando uno logra ese equilibrio energético, el entorno tiene que vibrar a la misma capacidad que vibra la persona. Y ahí empezamos a ver que cuando estamos bien, anímicamente, en estos 3 estados, tenemos abundancia económica, abundancia en relaciones, abundancia en salud, abundancia en la capacidad de poder vivir la vida. Dejamos de tenerle miedo a la muerte, que me parece que es algo común en el factor de las personas. Tanto miedo le tenemos a la muerte que nos olvidamos de vivir. Estamos huyendo de algo que nos va a alcanzar. ¿Crees que haya afectado en este caso el miedo a la muerte, ahora lo que acabamos de vivir con la pandemia, que haya debilitado en demasía a las personas y que por eso hubo muchas muertes? Yo creo que estamos en una época, creo, ¿no? Esto es un análisis mío personal. Estamos en una época donde hay mucha información. Y la información, si no la sabemos cuidar y controlar, como entran cosas muy buenas, como a lo mejor esta entrevista y lo que estamos compartiendo, también pueden entrar cosas muy malas y nos pueden generar creencias que nos estén llevando a tener miedo. Hay un secreto. La mejor forma de manipular y de controlar es con el miedo.
de acuerdo. Porque si yo te genero miedo, pero tú ves te brindo la seguridad, yo ya te tengo cerquita mío y necesitándome. Ahora, una persona empoderada que no le tiene miedo y que tiene la capacidad de autogestionarse, es una persona difícil de llevar, ¿no? No la puedo manipular. Y creo que dentro de este sistema hay como una necesidad de que las personas vivan con miedo. Y hace rato que mencionabas de que si tienes una paz mental, estás en un estado de calma. Lo mismo, desde el enfoque de Yuen, lo primero que hacemos es llevar a las personas a un estado de neutralidad, porque sabemos que cuando hay esa paz mental, nosotros de hecho... Mucha gente confunde que lo que hacemos es como tener un poder mental y es todo lo contrario. Al contrario, siempre estamos eliminando la mente y enviándola a otras dimensiones, ¿no? Para poder lograr quitarnos todo ese exceso de pensamientos negativos, recurrentes, pensamientos involuntarios, para poder lograr estar en ese estado de neutralidad, porque sabemos que, como tú lo llamas, estar en ese estado de paz mental, de calma, viene siendo lo mismo, ahí es donde podemos empezar a resolver nuestros temas. Oye, Santiago, el corazón, ¿qué onda? ¿Por qué muchos infartos? ¿Qué está pasando? Creo que es de las mayores causas de muerte hoy en día. Tendríamos que ver varios factores, ¿no? Esto es algo también que suele pasar cuando uno también ve en un diccionario de biodescodificación. Tenemos que entender que el corazón tiene varias partes, tiene arterias, tiene el miocardio, el endocardio, tiene las cavidades. El sistema circulatorio. Todo el sistema circulatorio es una máquina perfecta. Eso sí, me gustaría recalcar y remarcar. El día que podamos entender que nuestro cuerpo es increíblemente perfecto y maravilloso, dejaríamos de decir que tenemos células anárquicas, que mi cuerpo me está haciendo daño y que... Porque yo siempre pongo esta imagen cuando hablamos con los alumnos a mi cuerpo y a mi biología diciendo, este estúpido no está entendiendo qué proceso estoy haciendo y me echa la culpa, ¿no? Porque nos basamos siempre en esto. Gente que me dice, estoy cansada de tener enfermedades y el cuerpo está diciendo, yo estoy cansada de tratar de solucionar tus conflictos. Entonces, entender que el cuerpo es perfecto y que si se desequilibra, es porque hay algo que lo generó y mi cuerpo está tratando de buscar ese equilibrio, ahí ya nos relajaríamos bastante. Dentro del corazón y de los infartos de miocardio que podríamos poner como uno de los ejemplos principales que he generado, está basado en los conflictos de territorio. Personas que en un proceso de estrés han tenido conflicto en su territorio y no han podido controlar esos conflictos de territorio, en lo cual su biología en el momento de adaptación le ha dado la capacidad de irrigar mayor sangre. Pero cuando empezó a reparar las cavidades internas de nuestras arterias, empezó a generar algunos taponamientos. Dentro de esto es una de las investigaciones más grandes que es el Dr. Hammer, porque descubre que dentro de las 3 arterias que tenemos en el corazón, cuando se tapa una, las otras pueden seguir funcionando con normalidad. Pero en el foco de Hammer, que es estas neuronas que se desarrollan en nuestro cerebro, cuando empieza la fase de reparación, que se empieza a generar un edema, como cuando nos quemamos la piel, que se empieza a dar como una ampolla, las neuronas que están alrededor sufren también una presión. Y dentro de esa presión que también sufren estas neuronas, pueden bajar la calidad o la actividad del corazón. Sumado a esto, una arteria reparando genera ese famoso infarto de miocardio. Te comento una situación que se dio en Argentina en la época del 2001. En el 2001 en Argentina tuvimos una crisis muy grande en la cual la gente que tenía sus ahorros en el banco perdió absolutamente en todo. Se lo especificaron, perdieron mucha plata, perdieron propiedades, no podían sacar la plata del banco. Y en ese año posterior se registró el mayor número de infartos de miocardio en Argentina. Volviendo a lo mismo hace rato, ¿no? De si no estás conectando con la energía del dinero, te puede llegar a afectar en algún momento tu salud. Y el shock emocional de levantarte un día sabiendo que todos tus ahorros se perdieron es un shock muy fuerte. Y también en esos casos, que ahí vamos a hacer también un paréntesis, ¿no?
No quiere decir que una persona que sepa biodescodificación o la metodología que vos sabes no se vaya a enfermar o se vaya a adaptar. Por Que supuesto. es un momento, es un shock emocional que, bueno, pasado ese shock emocional yo lo puedo gestionar, pero yo me sigo adaptando y me sigo enfermando, solamente que ahora lo veo desde otro lado. En ese momento en la Argentina, pasado un año, cuando las personas se empezaron a relajar de este shock emocional que era, tomaron algo mío y me siento impotente en poder recuperarlo, conflicto tremendo de territorio, porque volvemos a la misma referencia del ser humano, ¿no? El territorio para un animal es su territorio físico. Para un ser humano el territorio es su auto, su casa, su trabajo, su pareja. Los conceptos de territorio están sumamente ampliados en el ser humano. Que hay una frase de Buda que decía el desapego, ¿no? El hombre sufre por el apego. Oye, y desde la medicina tradicional, como que creen que los temas del corazón toman en cuenta el tema de la alimentación, ¿no? De la alimentación, del cigarro. Desde la biodescodificación, ¿qué nos puedes decir con qué tanto te puede afectar una mala alimentación o una adicción, por ejemplo? Muy bien, perfecto. Eso es un módulo también que lo vemos dentro de la descodificación o el diplomado de descodificación que se llama intoxicaciones. ¿Qué quiere decir la intoxicaciones? Como ya entendimos que tenemos un cuerpo físico, este cuerpo físico también para que pueda estar en armonía necesita ser cuidado. Si yo, por ejemplo, consumo cigarrillo, fumo, el aire que voy a ingresar ya va a ser un aire más tóxico. Por ende, mi biología necesita gastar más energía para poder tomar aire o oxígeno. Ahora, okay, ¿qué me hace eso? Me baja el nivel de tolerancia ante un shock emocional. Vamos a poner este ejemplo. Una persona que fuma tiene un estrés hacia el shock emocional del 80%. O sea, cuando vive una emoción que no la puede resolver y su nivel de estrés es del 80%, ya va a generar una adaptación. Que ya no va a ser una gripe, va a ser una bronquitis y una insuficiencia respiratoria. Ahora, una persona que no fuma, que tiene su capacidad pulmonar al 100%, en un 80% de un estrés de conflicto de territorio, vamos a suponer, porque el pecho también representa el territorio con otras tonalidades distintas, al 80% va a tener una gripe, al 95% va a tener una bronquitis y recién al 101% de estrés puede generar un cáncer de bronquios. Por eso es que hay gente que se alimenta bien, que no tiene adicciones, pero que se enferma, ¿no? Exactamente, porque y también hay gente que fuma, no se alimenta bien y que se mueren a los 90 y tantos años de otra cosa, ¿no? Exactamente. Ahí donde está esto que no nos cierra desde la visión tradicional. Así como mi abuela, por ejemplo, mi tía abuela, perdón, ella fumó hasta los 95 años, desde los 17. Más que gripe, nunca tuvo. Y siempre le decían lo mismo. O personas que, por ejemplo, toman alcohol y no mueren de cirrosis, y personas que no toman alcohol y tienen cirrosis. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, porque hay un factor emocional y un factor físico. Ahora, claro está que ante un factor físico en un extremo, claramente que mi cuerpo también se va a adaptar, ¿no? Eso es sumamente lógico. Por eso volvemos a lo que decíamos antes. No es todo emocional, no es todo físico y no es todo mental. Es la unión de estas tres partes. Y de la combinación de estas tres partes en este caso, ¿no? De la combinación. Y ahorita que estamos hablando de alimentación, obesidad, ¿por qué no podemos bajar de peso tan fácilmente? ¿Por qué hay personas que comen lo que sea y no engordan? Y hay personas, que yo me incluyo, que comemos y pues absorbemos todo esto. Muy bien, sí, lo retenemos. Las grasas también forman parte de una funcionalidad muy específica en nuestra biología y lo podemos ver en todo el reino animal. Las grasas, como una de las funciones principales, es la de proteger. Si yo tengo una armadura, es más difícil que me agredan físicamente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El humano muchas veces se siente agredido imaginariamente. Entonces, una agresión física y una agresión
imaginaria, mi biología la interpreta de la misma forma. Vamos a suponer esto, ¿no? Yo voy a la guerra y voy de traje de baño. Y es muy probable que me vaya mal. Ahora voy con toda una armadura y tengo más probabilidades de salvarme. Cuando en nuestro inconsciente colectivo vemos a un guardia de seguridad, no vemos a un guardia de seguridad que es flaquito, chiquitito, no, vemos a alguien que impone con su tamaño, porque lógicamente está demostrando protección o peligro. En los animales pasa exactamente lo mismo. Un animal tiene la capacidad de hacerse grande para impresionar a su presa. Un oso, por ejemplo, ¿por qué nos decimos que un oso está gordo? ¿Lo pongamos a dieta el oso que está gordo? No, porque en su biología es muy funcional tenerlo. Dentro de eso, vamos a ver que las grasas cumplen la función de protección de nutrientes, porque las grasas son reservas de nutrientes. Cuando no nos alimentamos, cuando nos faltan nutrientes, la biología empieza a tomar nutrientes de las grasas, el 50% es agua. Yo pongo a dos personas, una muy delgada en el desierto y a una muy obesa en el desierto. De estas dos personas, una tiene más probabilidades de sobrevivir que la otra, la que tiene mayor reserva, mayor agua en su cuerpo. Como otro factor, también las grasas nos protegen del calor, del frío, perdón, que también es como una acción de protección. Pongo estas mismas dos personas en la Antártida, la persona que es flaquita va a tener mucho frío y la persona que es un poco más gorda va a tener calor, porque su cuerpo lo está protegiendo, tiene calor. Y como otro factor importante es que las grasas son fáciles de transportar. A diferencia de los músculos, cuando guardamos músculo, el músculo es más pesado que la grasa. Todo esto se basa en algo real. En la biología, esto forma parte de algo que es real y funcional. Por ejemplo, un oso tiene que ser gordo porque el oso tiene que pelear. Pero, por ejemplo, una liebre o un conejo, si fuese rápido, claro, no puede, no le sirve. Entonces, dentro de esto también vamos a buscar programas biológicos que cada persona tiene. Hay personas que tienen programas de huida y hay personas que tienen programas de lucha y de pelea. La mayoría de las personas que tienen obesidad tienen un programa de lucha y de pelea. Y se basan en una emoción principal que es el sentimiento de abandono. Por lo general representado por su madre, quien es la que da el alimento, la que da la protección, la que da el calor, la que da los nutrientes. Ante la ausencia de eso, mi biología va a intentar recuperarlo. Y así coma lechuga y rabanitos toda la semana, se van a ir a las reservas. Qué interesante, Santiago. A ver, trastornos mentales como bipolaridad, esquizofrenia, desde la biodescodificación, ¿qué nos puedes decir? Sí, ese es un estudio gigante del Dr. Hammer. Desde nuestra metodología tratamos de manejarlo con mucho cuidado a esto, porque lo que son las constelaciones esquizofrénicas o estos trastornos mentales son conflictos vividos en el mismo momento, donde en nuestro cerebro, en las distintas partes, se generó un foco de Hammer. Lo que contábamos recién, ¿no? Estas neuronas, vamos a suponer que nuestro cerebro es una central eléctrica. Cuando recién comentábamos esto de que nuestro cuerpo se adapta, es porque vivió un conflicto y adaptó. Un estrés muy grande. Ahora, cuando la persona vive dos conflictos por un mismo hecho, ese shock emocional, dado en distintos hemisferios del cerebro, generan lo que se llama una constelación esquizofrénica. Que es como que si dos focos en el mismo momento hubieran hecho un chispazo. Lo cual, eso genera un comportamiento. Y ahí la persona empieza con un trastorno esquizofrénico de bipolaridad. Bueno, el doctor Hammer a todo esto lo ha enumerado muchísimo. En lo cual, muchas veces, y esto te va a sonar muy paradójico, pero la verdad que cuando uno se pone con los lentes de la biodescodificación, empieza a ver cosas que antes no veía. Pero estas personas que son diagnosticadas mentales
no se enferman físicamente. Por lo general no tienen enfermedades. Sí, pasa, por ejemplo, con las personas con Alzheimer, ¿no? Que tenían un diagnóstico de cáncer, luego se enferman de Alzheimer y se les quita el cáncer. Sí. Y muchas otras personas que cuando tienen esos trastornos mentales, no baja a la biología la resolución, queda a nivel mental. Ahí es donde está la sutileza y por eso también lo trabajamos con mucho cuidado, porque si no lo trabajamos con un acompañamiento psiquiátrico y entendemos bien el proceso, si yo soluciono un conflicto, el otro queda y baja la biología. Entonces manifiesta un síntoma. Y en esas constelaciones, puede haber constelaciones que sean de 2, 3 o 4 focos de Hammer en el mismo momento. Ok. Desde el método Viveloto tratamos, hay varios temas que se tienen que tomar en cuenta para estos temas como bipolaridad o como esquizofrenia. Santiago, qué interesante plática. Y pudiéramos estar platicando aquí a horas, te lo Sí. aseguro, pero se haría muy largo este episodio. Me gustaría, y no sé si a ti te gustaría también invitarte, pero a una transmisión en vivo con la comunidad que nos sigue y a ir viendo comentarios y qué preguntas nos pueden estar haciendo y que podamos estar aclarando ciertas dudas y algo que le podamos aportar a esta comunidad de fuertes y neutrales. Aparte de que nos compartas tus ligas y dónde te pueden buscar y qué cursos tienes y cómo te puede consultar las personas, algo más que nos quieras aportar, que le quieras aportar a esta comunidad que te va a escuchar. Yo lo que le podría compartir es lo que a mí me sirvió, ¿no? Esto de ser curiosos y no quedarnos con una sola voz, de investigar y de tratar de que la guía siempre sea lo que nosotros sentimos y cuestionarnos todo, todo, hasta esto que estamos hablando ahora, hasta Santiago Godoy, hasta Christopher, hay que cuestionarse todo porque todos sabemos la verdad, solamente que las hemos olvidado. Y creo que una de las mayores afecciones que tenemos como ser humanos es habernos desconectado de este ser que somos. Dejemos de buscar tanto las respuestas afuera y la sanación afuera, porque afuera lo que vamos a encontrar son técnicas y metodologías que son buenísimas, como soy consciente hoy, de que todo lo que hice, este peregrinar de muchas terapias, me ayudó desde distintos lugares, pero siempre la respuesta la tenía yo. Entonces, busquen incansablemente y lo que les resuene y a quien les haga sentido, escúchenlo. No se fanaticen con nadie. Totalmente de acuerdo. Es una de las peores cosas fanatizarse con alguien, pero escuchen todo. De hecho, esa es la intención de este proyecto, de este podcast que tenemos, que generalmente solamente compartía mi contenido y la metodología que yo aplico. Y este proyecto de traer a expertos con otras metodologías, con otras técnicas energéticas, con otras experiencias, es precisamente eso, que las personas que nos escuchan puedan tener ese conocimiento y, como siempre les digo, acérquense a donde tengan resultados. Creo que ese es el camino, pero vean, ¿no? Vean todas las opciones que hay hoy en día y todas las alternativas que tenemos y acérquense a donde puedan donde tengan resultados, donde experimenten mejoría y que estén conscientes que se puede mejorar en todos nuestros soportes, que no importando qué diagnóstico puedan tener, no importando qué mal o bien te ha ido en tu vida, créanme que las cosas buenas, bonitas de la vida, tenemos derecho a tenerlas también y tenemos derecho a tener una salud correcta, a tener buenas relaciones y tener una buena economía. No sé si estás de acuerdo con esto, Santiago. Sin duda que estoy totalmente de acuerdo con eso y esto que creo que remarcabas vos, no importa quiénes fuimos o de dónde vinimos, sino quién queremos ser a partir de ahora para adelante. Entonces, desde ese lugar ya nos consideramos creadores de nuestro futuro y nos da una potencia increíble. Y
Y creo que nadie puede ser más experto que nosotros mismos, ¿no? Y que podemos resolver nuestros propios problemas siempre y cuando identifiquemos la raíz, la causa, la fuente de cualquier conflicto que podamos tener. Santiago, de verdad te agradezco la plática, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Compártenos tus redes sociales, compártenos si tienes algo próximo que tengas en este momento. Perfecto, bueno, muchas gracias por la oportunidad. En redes sociales es Descodificación Biológica, ahí van a ver el logo del Instituto Americano de Descodificación Biológica, donde tenemos, bueno, toda la información que siempre compartimos, hacemos vivos, hacemos clases gratuitas, tenemos también una formación que es el diplomado, que comenzamos ahora el 11 de febrero con cupos agotados, más de 120 alumnos, y tratamos de que no sean más de 100 alumnos, por eso ya abrimos la segunda fecha, que es el 15 de abril, ya hay varios inscriptos, así que quienes se quieran formar por 8 meses para descubrir qué es la metodología de la descodificación e inevitablemente hacer un cambio rotundo, particularmente el perderle el miedo de la enfermedad, entender cómo funcionan las emociones, nuestro sistema de pensamiento, cambiar nuestro estado vibratorio, poder conectar con ese mensaje del cuerpo. Estos 8 meses de formación marcan un antes y un después. Es lo que más recomiendo, más allá de hacer sesiones. Yo doy sesiones particulares donde trabajamos con hechos puntuales. También, si quieren, pueden contactarme en redes. Tengo un poco de demora en sesiones, pero para los que estén interesados pueden tomar algún turno o alguna sesión. Lógicamente también tenemos un equipo, que está Agustín, que es mi compañero y socio, que también atiende sesiones. Y bueno, que ahí en las redes puedan ir viendo todo, el canal de YouTube también, Descodificación Biológica, Instituto Americano de Descodificación. Y bueno, que todo lo que le podamos aportar le sirva para su crecimiento y evolución. Muy bien, gracias Santiago, gracias por la plática y gracias a toda la gente que nos escucha, que nos comparte. Suscríbanse a este canal. Por aquí vamos a dejar las ligas de Santiago y de su escuela, de su academia. Y de mi parte sería todo. Comenten si les gustaría que invitáramos a Santiago a una transmisión en vivo, que normalmente transmito solo, para que puedan ahí estar él contestando dudas y preguntas de ustedes. Pónganos aquí su comentario. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio con un nuevo invitado. Bye. Gracias, Santiago. Gracias, Christopher. Un abrazo grande.